Una llamada que lo cambió. Todo, atención. Si alguna vez te has sentido subestimada, si tu fuerza tranquila ha sido confundida con debilidad, o si crees que el respeto se gana, no se regala, este video es para ti. Si te resuena esta historia, por favor, considera suscribirte y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar este mensaje. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras una traición tan profunda que te hace cuestionar cada aspecto de tu vida? La llamada vino de la organizadora de bodas del hermano de mi esposo. Su voz, llena de una profesionalidad rutinaria, pronto se desmoronaría. Llamo para confirmar los detalles finales de la boda de los Ortiz Ramírez, señora Valdés. Claro, dígame, respondí, mi voz manteniendo la compostura profesional que había perfeccionado durante 15 años, construyendo el imperio de hostelería Morrison, de la nada, hasta convertirlo en una fuerza poderosa en el suroeste de España. Sin embargo, recibimos instrucciones contradictorias de su esposo, el señor Valdés, ayer. Él indicó que usted ya no asistiría, pero que los arreglos financieros deberían permanecer sin cambios. Sentí como mi mano se apretaba con fuerza alrededor del teléfono, mientras las implicaciones se cristalizaban. Javier había orquestado sistemáticamente mi exclusión de la celebración de la boda de su hermano, Santiago, mientras se aseguraba de que los 40.000 euros que había pagado permanecieran en su lugar. La audacia de quedarse con mi dinero, mientras borraba mi presencia, revelaba una traición calculada, que iba mucho más allá de un simple drama familiar. Ya veo, logré decir, mi voz aún manteniendo el tono que me había servido para negociar acuerdos hostiles y contratos imposibles. ¿Podría aclarar exactamente a qué arreglos financieros se refería mi esposo? La incomodidad de la organizadora se hizo palpable a través de la línea. Bueno, señora Valdés, él mencionó específicamente el depósito de 40.000 euros que usted proporcionó para el alquiler del lugar, el catering y las habitaciones de hotel. Nos aseguró que a pesar de los cambios en la lista de invitados, esos fondos deberían seguir asignados como se planeó originalmente. Puse el teléfono en alta voz y me recosté en mi silla de cuero, contemplando el horizonte de Madrid que se extendía más allá de las ventanas de mi oficina en el piso 32. 32 pisos más abajo, la ciudad zumbaba con el tráfico matutino, mientras mi mundo se reorganizaba en torno a esta nueva comprensión de mi matrimonio. Javier había orquestado mi exclusión con la eficiencia casual de un hombre que veía a su esposa como un recurso renovable en lugar de un ser humano. Los informes trimestrales esparcidos sobre mi escritorio de caoba de repente se sintieron como evidencia en un caso que había estado construyendo inconscientemente durante años. Las últimas cifras de Morrison Hospitality mostraban flujos de ingresos que superaban a la mayoría de las empresas del Fortune 500, márgenes de ganancia que daban envidia a los inversores veteranos y un portafolio que abarcaba 4 provincias. Sin embargo, el hombre con el que había compartido cama durante 15 años todavía me presentaba en reuniones sociales como su esposa que ayudaba con la organización de eventos. Señora Valdés, ¿sigue ahí? La voz de la organizadora de bodas ahora mostraba una preocupación genuina. Quiero enfatizar que esta situación nos parece muy irregular. Nunca nos hemos encontrado con un escenario en el que el principal contribuyente financiero fuera excluido de un evento mientras se mantenía su financiación. Gracias por llamar mi atención sobre esto, respondí, mi tono portando la autoridad que había negociado adquisiciones hostiles. Abordaré este asunto directamente con mi esposo. Al terminar la llamada, permanecí sentada en mi santuario de oficina, rodeada de pruebas tangibles de logros que la familia de Javier nunca se había molestado en comprender.
El servicio de café de Crystal Waterford, que había comprado para celebrar la adquisición de mi 10º local, relucía a la luz de la mañana. Obras de arte originales del suroeste de España, valoradas en más que la mayoría de los salarios anuales, decoraban las paredes que habían sido testigos de llamadas que moldearon la industria hotelera en múltiples provincias. La ironía de la situación nunca se me escapó. Mis empleados, competidores y colegas de la industria me trataban con un respeto profesional que mi propia familia nunca había demostrado. Recordé la cena familiar de hace 3 semanas, donde esta traición se había sembrado. Santiago había anunciado su compromiso con Sofía con una alegría obvia, pero atenuada por la ansiedad financiera. Santiago gana un buen sueldo como arquitecto, había explicado su hermana, Teresa, con lágrimas en los ojos, pero con los préstamos estudiantiles de Sofía y la hipoteca, no queda nada para una celebración adecuada. Se merece algo mejor que una ceremonia en el juzgado, pero solo tenemos unos 5.000 euros si sacrificamos todo lo demás. Había escuchado en silencio mientras discutían estrategias de presupuesto que habrían sido innecesarias si alguien se hubiera molestado en entender el alcance de mi éxito empresarial. Una despedida de soltero en un restaurante de cadena en lugar de un fin de semana de retiro. Vestido de novia de una tienda de descuento en lugar de una boutique nupcial. Cena de recepción en un centro comunitario con sillas plegables y platos de papel. Javier había participado en estas discusiones con la preocupación comprensiva de un hermano, mirándome de vez en cuando con miradas expectantes que asumían que podría contribuir con una asistencia modesta a través de mis conexiones. Sus suposiciones nunca se extendieron a reconocer que yo podría resolver todo su dilema financiero con un cheque que representaba menos de 2 días de ingresos de Morrison Hospitality. La conversación había durado más de 1 hora, mientras calculaba el costo de darles a Santiago y Sofía todo lo que habían soñado. Hacienda del Sol para la ceremonia, con sus vistas panorámicas al desierto y estándares de servicio impecables. Catering del Cañón, para una cena de recepción que crearía recuerdos que durarían décadas. Hotel Palmera del Desierto para los invitados de fuera de la ciudad, ofreciendo un lujo que haría que todos se sintieran genuinamente mimados. 40.000 euros en total, menos de lo que había gastado en los muebles de nuestra sala. Una suma que transformaría su modesta celebración en una experiencia digna del amor que compartían. Cuando Teresa se me acercó en privado después de la cena, su cara surcada de lágrimas, mientras me preguntaba si conocía proveedores que pudieran donar servicios para la familia, tomé la decisión que finalmente expondría la verdadera naturaleza de mis relaciones. Había escrito el cheque esa misma noche, pidiendo solo que mi contribución permaneciera anónima, porque creía que los mejores regalos eran aquellos que se daban sin esperar reconocimiento o gratitud. «Yo puedo encargarme de todo el costo de la boda», le dije en voz baja en nuestra cocina, mientras Javier veía la televisión en la habitación contigua. «Pero quiero que esto se quede entre nosotras. Santiago y Sofía deben disfrutar de su día sin sentirse en deuda con nadie de la familia». El alivio de Teresa fue abrumador y genuino. Me abrazó con desesperada gratitud, tratándome como una oración respondida, en lugar de reconocer la naturaleza rutinaria de esta generosidad para alguien con mis recursos. Ninguna de las dos podría haber anticipado que este momento de solidaridad familiar se convertiría en la base de una traición sistemática. Ahora, sentada en mi oficina procesando el casual descarte de Javier de nuestros votos matrimoniales, entendí que mi generosidad anónima había creado la oportunidad perfecta para la explotación.
Al mantener mi contribución en secreto, había permitido que Javier me borrara de la celebración mientras conservaba el acceso a los beneficios que yo había proporcionado. Mi deseo de dar sin reconocimiento se había transformado en un arma para mi propia humillación. El sol de la mañana subió más alto más allá de mis ventanas, proyectando sombras afiladas sobre los informes financieros que documentaban la continua expansión de Morrison Hospitality en nuevos mercados. En unas horas, mi asistente anunciaría llamadas adicionales que completarían mi comprensión de cuán a fondo mi propia familia había traicionado a la mujer cuyo éxito financiaba sus cómodos estilos de vida. Pero por este momento, me senté tranquilamente en el imperio que había construido, comprendiendo finalmente que el poder real susurra mientras la inseguridad grita, y que yo había estado susurrando por demasiado tiempo, mientras otros gritaban sobre logros que nunca podrían igualar o incluso comprender adecuadamente. No te rindas. Si te sientes identificada con la protagonista, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que la verdadera generosidad debe ser anónima? El intercomunicador de mi asistente sonó de nuevo antes de que pudiera procesar completamente la revelación de la proveedora. Señora Valdés, tengo a Diana de Amor del Desierto Wedding Planning en la línea. Mencionó que era urgente con respecto al evento de los Ortiz Ramírez. El momento me hizo sentir un escalofrío. 2 llamadas en 10 minutos sobre la misma boda solo podían significar que una catástrofe se estaba desarrollando en tiempo real. Presioné el botón parpadeante con dedos que habían comenzado a temblar, a pesar de mis esfuerzos por mantener el control profesional. Teresa Valdés al habla. Señoras Valdés, gracias por atender mi llamada. La voz de Diana llevaba la tensión particular que las organizadoras de bodas desarrollan al navegar por desastres familiares. Me encuentro en una situación extremadamente delicada que requiere su atención inmediata. Recibimos unas instrucciones bastante contradictorias ayer con respecto a su participación en la celebración. La palabra participación aterrizó con precisión quirúrgica. No asistencia o presencia, sino participación. Como si mi conexión con la boda de Santiago se hubiera convertido en algo problemático que requería gestión en lugar de celebración. ¿Qué tipo de instrucciones contradictorias?, pregunté, aunque parte de mí ya entendía hacia dónde se dirigía esta conversación. Su esposo contactó a nuestra oficina personalmente ayer por la tarde. Solicitó que elimináramos su nombre de todas las listas de invitados, planos de asientos y anuncios formales. Sin embargo, fue muy específico acerca de mantener todos los arreglos financieros existentes exactamente como se establecieron originalmente. Los eufemismos profesionales no podían disfrazar la claridad brutal de lo que Javier había orquestado. Había borrado sistemáticamente mi nombre de la boda de su hermano, mientras se aseguraba de que mis 40,000 euros permanecieran intactos. También proporcionó información de contacto alternativa para todas las futuras comunicaciones de la boda. Continuó Diana, su incomodidad creciendo con cada palabra. Nos instruyeron a dirigir toda la coordinación con los proveedores a través de la señora Teresa Valdés. De ahora en adelante, Teresa, la hermana de Javier, ahora serviría como el contacto principal para un evento que yo había financiado por completo. El simbolismo era perfecto en su crueldad. Yo pagaría por la boda de Santiago mientras era reemplazada por otra Teresa, como si fuera una pieza intercambiable en la maquinaria familiar que podía ser cambiada sin afectar la funcionalidad. Señora T. Valdés, quiero ser completamente transparente con usted, dijo Diana, su máscara profesional resbalando ligeramente. En 15 años de planificación de bodas, nunca me he encontrado con una situación en la que el principal contribuyente financiero fuera excluido de un evento
mientras se retenía su financiación. Todo nuestro equipo se siente incómodo de continuar bajo estas circunstancias sin su consentimiento explícito. Incluso unos extraños reconocían la quiebra ética de lo que mi propio esposo había organizado. Los proveedores de bodas entendían los límites que Javier aparentemente consideraba irrelevantes cuando se aplicaban a la dignidad y los recursos financieros de su esposa. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. El nombre de Javier apareció en la pantalla con una vista previa que me hizo sentir un nudo en el estómago. Puse a Diana en espera y abrí el mensaje que redefiniría mi comprensión de nuestro matrimonio. Deja de ser dramática. No vienes a la boda de Santiago. Nos quedamos con el dinero, ya que lo ofreciste como un regalo. Hablemos de esto cuando te calmes. La crueldad casual me dejó sin aliento. 15 años de matrimonio, reducidos a un mensaje de texto que me trataba como a una niña inconveniente, cuyo berrinche requería una gestión paciente. El tono despectivo reveló cómo Javier realmente me percibía, no como su esposa, dueña de un negocio, cuyo éxito financiaba nuestro estilo de vida, sino como una mujer emocional cuya ira legítima representaba una mera histeria que requería corrección. La frase «cuando te calmes» llevaba un veneno particular. Javier estaba desestimando de antemano cualquier respuesta que pudiera tener como una emoción femenina irracional, en lugar de una indignación justificada por una traición calculada. Había orquestado mi humillación mientras se quedaba con mi dinero. Luego enmarcó mi reacción anticipada como un drama irrazonable que los adultos racionales deberían ignorar. «Simona Valdés, ¿sigue ahí?» La voz de Diana me devolvió a la llamada telefónica que se había vuelto secundaria a la revelación del mensaje de texto. «Sí, disculpe. Por favor, continúe. Quería preguntarle directamente si usted consiente estos arreglos. Nuestros contratos estándar incluyen cláusulas que protegen a los contribuyentes financieros de cambios no autorizados en la coordinación del evento, y francamente, esta situación parece violar varias pautas éticas de la industria». La preocupación profesional de la organizadora de bodas resaltó cuán completamente Javier había malinterpretado tanto mi perspicacia para los negocios como mis relaciones en la industria. Había asumido que podía manipular a los proveedores que, en última instancia, me respondían a mí, descartando la posibilidad de que su esposa pudiera tener el respeto suficiente para exponer sus esquemas. «Diana, necesito preguntarle algo directamente. ¿Se le presentó esta decisión como si viniera de mi esposo y de mí? ¿O Javier indicó que estaba actuando unilateralmente?» La pausa que siguió confirmó mis sospechas. El señor Valdés presentó esto como una decisión familiar mutua para evitar posibles conflictos durante la celebración. Nos aseguró que usted había acordado mantener el apoyo financiero mientras se apartaba de la participación activa. Javier le había mentido a los proveedores de bodas sobre mi consentimiento mientras simultáneamente me robaba mi dinero y borraba mi presencia. La naturaleza sistemática de su engaño revelaba una planificación que se extendía mucho más allá de un acto impulsivo de ira o de presión familiar. Esto era una traición calculada, ejecutada con la eficiencia de una transacción comercial. Sin embargo, continuó Diana, él parecía no estar familiarizado con nuestros procedimientos estándar y hizo varias preguntas que sugerían que no estaba completamente informado sobre el alcance de los servicios que cubre su financiamiento. Eso nos encendió las alarmas. Mi teléfono volvió a vibrar con otro mensaje de Javier. «Teresa llamó llorando por problemas con los proveedores. Arregla este desastre que creaste. Santiago no necesita que su boda se arruine, porque no puedes manejar las decisiones familiares como un adulto».
El ataque a la víctima alcanzó nuevas profundidades de manipulación. Javier ahora me estaba posicionando como la responsable del caos creado por su propio engaño, mientras caracterizaba las preguntas profesionales sobre arreglos financieros irregulares como preguntas inapropiadas. Señora Valdés, debo informarle que varios otros proveedores han contactado a nuestra oficina con preocupaciones similares sobre instrucciones contradictorias, dijo Diana, su voz cada vez más tensa. El catering del Cañón recibió una llamada solicitando cambios en el menú sin consultar al contribuyente financiero. El Hotel Palmera del Desierto fue instruido a modificar los arreglos de alojamiento para los huéspedes, mientras mantenía la misma estructura de facturación. La conspiración se extendía mucho más allá de la traición inicial de Javier. Había contactado a cada proveedor asociado con la boda de Santiago, borrando sistemáticamente mi participación mientras preservaba mis obligaciones financieras. La audacia de coordinar un engaño tan extenso mientras caracterizaba mis objeciones como drama revelaba un nivel de manipulación que nunca había sospechado que fuera capaz de lograr. Hay algo más que debes saber, continuó Diana con vacilación. El señor Valdés mencionó que estos cambios eran necesarios debido a su tendencia a la inestabilidad emocional durante los eventos familiares. Sugirió que su presencia podría crear situaciones incómodas para los otros invitados. Javier había asesinado mi reputación para justificar mi exclusión, pintándome como una mujer inestable, cuyos problemas emocionales requerían la gestión familiar. El hombre que se había beneficiado de mi éxito empresarial durante 15 años, ahora me retrataba como mentalmente incapacitada para asistir a reuniones sociales, creando una narrativa que posicionaba mi exclusión como protectora en lugar de punitiva. Mi reflejo en la ventana de la oficina mostraba a una mujer cuya compostura profesional comenzaba a fracturarse bajo el peso de una traición sistemática. Mis manos temblaban mientras revisaba los contratos de boda esparcidos sobre mi escritorio. Mi voz se cortaba ligeramente al responder a las preguntas de Diana, y mis ojos mostraban una fragilidad que 15 años de negociaciones comerciales exitosas nunca habían producido. El imperio que había construido como armadura contra las crueldades del mundo, de repente se sintió sin sentido cuando las personas en las que más confiaba habían decidido casualmente que yo era prescindible. Todos mis logros profesionales no significaban nada si mi propia familia podía orquestar mi humillación con una eficiencia tan casual. Por primera vez en décadas, sentí que mi identidad profesional, cuidadosamente construida, comenzaba a desmoronarse, dejándome expuesta a emociones que había aprendido a manejar a través del éxito y el control. ¿Te has enfrentado a una situación en la que la persona que más confías te ha traicionado? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. El teléfono sonó apenas 30 minutos después de que terminé la llamada con Diana. El nombre de Teresa apareció en la pantalla de mi oficina, y casi la rechazo antes de que la curiosidad por sus justificaciones superara mi instinto de evitar más dolor. Teresa, gracias a Dios que contestaste. Su voz llevaba un temblor que nunca había escuchado antes, más agudo y sin aliento, como si hubiera estado corriendo o llorando. Necesito explicarte lo que pasó. Ha habido un terrible malentendido. ¿En serio? Mantuve mi tono neutral, aunque mi corazón latía con la desesperada esperanza de que esta pesadilla tuviera alguna explicación razonable que no hubiera considerado. Escucha, estábamos tratando de protegerte. Javier nos explicó lo estresada que has estado con el trabajo, cómo las reuniones familiares han sido abrumadoras últimamente. Pensamos que si manejábamos los detalles de la boda nosotros mismos,
Tú podrías simplemente relajarte y disfrutar de la celebración sin toda la presión de la planificación. La explicación sonaba ensayada, cada palabra cuidadosamente elegida para reinterpretar la traición como benevolencia. Teresa hablaba con la fluidez practicada de alguien que había pasado un tiempo considerable elaborando esta narrativa, probablemente con la guía de Javier y posiblemente de otros miembros de la familia. Teresa, fui desinvitada de la boda por completo. ¿Cómo califica eso como protegerme de la presión de la planificación? Bueno, esa parte se complicó. Su voz vaciló ligeramente, la primera grieta en su guión preparado. Hubo algunas dinámicas familiares en juego que pensamos que podrían crear tensión. Sabes cómo estos eventos pueden volverse emocionales, y queríamos mantener todo enfocado en la felicidad de Santiago y Sofía. Los eufemismos continuaron apilándose como barreras defensivas. Dinámicas familiares reemplazó la verdad de su exclusión coordinada. Emocional, caracterizó mi reacción anticipada a un robo y una humillación como una histeria femenina irrazonable. La felicidad de Santiago y Sofía posicionó mi presencia como algo que amenazaba la alegría de la pareja, en lugar de reconocer que su celebración existía solo gracias a mi generosidad. Pero queremos que sepas lo agradecidos que estamos por tu contribución, se apresuró a decir Teresa, sintiendo mi silencio como escepticismo. Ese dinero hará posible la boda de sus sueños, y nunca olvidaremos tu generosidad. La referencia casual a quedarse con mis 40.000 euros, mientras me excluían de la celebración, revelaba la asombrosa audacia de su posición. Realmente creían que podían robar mi dinero, borrar mi presencia y mantener mi gratitud a través de expresiones vacías de aprecio. Teresa, ¿de quién fue la idea de eliminarme de la lista de invitados? Otra pausa, esta vez más larga. Fue una decisión familiar. Todos lo hablamos y acordamos que este enfoque sería lo mejor para todos los involucrados. Habían celebrado reuniones familiares sobre mi exclusión. Múltiples conversaciones donde los parientes de Javier se sentaron a discutir si la mujer que financiaba su celebración merecía asistir. La naturaleza sistemática de esta traición dolió más que cualquier crueldad espontánea. ¿Incluido Santiago? Santiago quiere lo que sea mejor para la armonía familiar. Está agradecido por tu apoyo y no quiere que ningún conflicto ensombrezca su día especial. El silencio de Santiago se convirtió en una traición en sí misma. Habían pasado horas desde que los proveedores de bodas lo contactaron sobre el caos que rodeaba su celebración. Sin embargo, él no había llamado para expresar preocupación, confusión o gratitud. El hombre cuya boda había financiado por completo ahora se escondía detrás de portavoces familiares en lugar de abordar la situación directamente. Cuando Santiago finalmente llamó, 20 minutos después de que terminara la conversación de Teresa, su tono llevaba la obligación cansada de alguien que completaba una tarea desagradable en lugar de la emoción genuina de alguien cuyos sueños habían sido hechos posibles por la generosidad familiar. Teresa, quería agradecerte personalmente por tu increíble generosidad con los gastos de la boda. Sus palabras sonaban formales, casi como un guión. Tu apoyo significa todo para Sofía y para mí, y queremos que sepas cuánto apreciamos tu comprensión sobre la situación de la lista de invitados. ¿Mi comprensión? La frase se me escapó antes de que pudiera moderar mi respuesta. Santiago, me enteré de mi exclusión de tu boda a través de llamadas de proveedores. ¿Qué se supone que debo entender exactamente? Bueno, la familia pensó que podría ser mejor mantener las cosas más pequeñas, más íntimas. Ya sabes cómo estos eventos pueden complicarse cuando hay demasiadas personalidades involucradas. Santiago estaba usando el mismo lenguaje eufemístico que Teresa, refiriéndose a mi presencia como un
problema de personalidad, en lugar de reconocer la traición calculada de su familia. El hombre que yo consideraba un amigo genuino se reveló como alguien que carecía del coraje para defender la decencia básica cuando la presión familiar aumentaba. Santiago, yo financé toda tu boda. ¿Esa realidad influye en tu comprensión de las decisiones apropiadas sobre la lista de invitados? Su risa incómoda reveló todo sobre su marco moral. Teresa, ofreciste ese dinero como un regalo. Estamos increíblemente agradecidos, pero los regalos no vienen con ataduras, ¿verdad? El hombre cuya carrera arquitectónica se construyó sobre la integridad estructural no pudo reconocer el fundamento ético que sostenía la celebración de su propia boda. Había transformado mi generosidad anónima en una ganancia inesperada sin obligaciones que lo absolvía de cualquier responsabilidad hacia el benefactor. La llegada de Javier a casa esa noche trajo la confirmación final de cuán completamente se habían desintegrado mis relaciones familiares. En lugar de disculpas o explicaciones, entró en nuestra cocina con la agresividad defensiva de alguien que creía que su posición estaba moralmente justificada. «Espero que estés satisfecha con el caos que has creado», dijo, dejando caer su maletín con una fuerza inusual y mirándome con resentimiento no disimulado. Teresa pasó la tarde llorando porque los proveedores están haciendo preguntas inapropiadas sobre las decisiones familiares. El ataque a la víctima alcanzó alturas impresionantes. Javier me estaba posicionando como la responsable de la confusión de los proveedores, creada por sus propias instrucciones engañosas, mientras que caracterizaba las preguntas profesionales sobre arreglos financieros irregulares como preguntas inapropiadas. Tú orquestaste mi exclusión de la boda de Santiago mientras te quedabas con mi dinero, Javier. El caos fue creado por tu traición, no por mi reacción a ella. Traición. Su voz se elevó con genuina indignación. Yo estaba tratando de prevenir el drama familiar y proteger el día especial de Santiago. Tu éxito te ha vuelto arrogante, Teresa. Crees que financiar algo te da el derecho de controlarlo todo. La acusación reveló un resentimiento más profundo que probablemente se había enconado a lo largo de nuestro matrimonio. Javier había observado mis logros comerciales con una amargura creciente, interpretando mi éxito como arrogancia en lugar de reconocer la dedicación e inteligencia que construyeron Morrison Hospitality. Esta exclusión de la boda no era sobre la armonía familiar, sino sobre disminuir a una esposa cuyos logros amenazaban su ego. 15 años de apoyar tu carrera, financiar nuestro estilo de vida y aceptar el trato despectivo de tu familia. ¿Y crees que soy yo la arrogante? ¿Ves? Esta es exactamente la clase de reacción emocional que estábamos tratando de evitar en la boda. Santiago no necesita que su celebración se arruine por tu necesidad de ser el centro de atención. Javier estaba reescribiendo la historia de nuestro matrimonio en tiempo real, transformando años de mi apoyo silencioso y aceptación en un comportamiento que buscaba atención y justificaba la traición coordinada de su familia. El hombre que se había beneficiado diariamente de mi éxito ahora me pintaba como una narcisista, cuya presencia arruinaría celebraciones financiadas por su propia generosidad. Esa noche, acostada en nuestra cama king size mientras Javier dormía pacíficamente a mi lado, me enfrenté a la devastadora soledad que sigue a la traición de aquellos en quienes más confiamos. El silencio se extendió entre nosotros como un océano, lleno de 15 años de recuerdos compartidos que ahora se sentían como elaborados engaños. Mi imperio empresarial, mi independencia financiera, mi reputación de integridad en toda la industria hotelera. Ninguno de estos logros importaba cuando me enfrentaba al vacío de reconocer que mi propia familia
había planeado en secreto mi exclusión, mientras dependía de mi continua generosidad. La mañana no trajo alivio de la devastación emocional de la noche anterior. Me desperté y descubrí que Javier ya se había ido, habiendo salido más temprano de lo habitual, sin explicaciones ni despedidas. El vacío de nuestra cocina se sentía diferente ahora, cargado con el conocimiento de que el hombre con el que había compartido café durante 15 años me veía como un obstáculo a ser gestionado en lugar de una pareja a ser respetada. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de la madre de Javier, Margaret, junto con un buzón de voz que llevaba el tono cuidadosamente modulado que ella reservaba para las crisis familiares que requerían una intervención diplomática. Vertí café en mi taza favorita, la que Javier me había regalado en nuestro 5º aniversario, y me preparé para lo que sin duda sería otro ejercicio de control de daños familiar. Teresa, querida, espero que entiendas que las situaciones familiares pueden volverse bastante complicadas. La voz grabada de Margaret fluía con suavidad practicada. Javier mencionó que había algunas preocupaciones sobre los arreglos de la boda, y quería que supieras que todos apreciamos tu generosa contribución. Quizás sería mejor si simplemente dejáramos los rencores atrás y nos centráramos en la felicidad de Santiago. Esta clase de malentendidos tienden a resolverse solos cuando todos tienen en mente el panorama general. Las frases cuidadosamente elegidas revelaron cuán a fondo Javier había instruido a su familia sobre cómo contener mi reacción a su traición. Margaret hablaba como si estuviera presenciando un desacuerdo menor entre niños, en lugar de abordar el robo sistemático y la humillación orquestada por su hijo. Su sugerencia de dejar los rencores atrás posicionaba mi legítima indignación como una queja mezquina que los adultos maduros deberían abandonar por el bien de la armonía familiar. La hermana de Javier, Jennifer, llamó en menos de 1 hora. Su enfoque ligeramente diferente, pero igualmente manipulador en su suposición subyacente de que mi reacción era desproporcionada a la ofensa cometida. Teresa, sé que las dinámicas familiares pueden ser realmente desafiantes a veces, comenzó Jennifer, con la simpatía condescendiente que típicamente reservaba para discutir a los parientes difíciles. Javier explicó que había algunas tensiones alrededor de la planificación de la boda, y sinceramente, estos grandes eventos tienden a sacar lo peor de todos. Quizás esto es en realidad una bendición disfrazada, que te permite evitar todo ese estrés de la boda. El reencuadre continuó con una audacia asombrosa. Jennifer estaba caracterizando mi exclusión de la boda de Santiago como un escape afortunado de obligaciones desagradables, en lugar de reconocer la traición de confianza y el robo de dinero que realmente había ocurrido. Su tono sugería que las personas razonables se sentirían agradecidas por ser libradas de la carga de asistir a celebraciones que ellas mismas habían financiado. Sabes lo emocionales que pueden volverse estas ocasiones, especialmente cuando hay muchas personalidades fuertes involucradas, continuó, su voz llevando la sutil implicación de que yo representaba una de esas personalidades problemáticas que requerían gestión. Santiago y Sofía solo quieren que su día sea perfecto, y a veces eso significa tomar decisiones difíciles sobre las dinámicas de los invitados. Cada miembro de la familia que llamó empleó variaciones de la misma estrategia. Mi exclusión se convirtió en protección contra el estrés. Mi contribución financiera se convirtió en un regalo generoso que no requería ninguna consideración recíproca. Mi ira se convirtió en inestabilidad emocional que las personas razonables deberían ignorar por el bien de la armonía familiar. Todos habían sabido sobre el plan.
los padres de Javier, sus hermanos, incluso parientes lejanos, que rara vez se involucraban en asuntos familiares, habían sido consultados sobre mi exclusión, mientras mi financiación se preservaba. La realización se posó sobre mí como agua fría. Había pasado 15 años creyendo que estaba construyendo relaciones con personas que valoraban mi presencia en sus vidas. En cambio, había estado cultivando dependencias entre personas que me veían como un recurso conveniente a ser gestionado y manipulado según sus necesidades. La red de engaño se extendía mucho más allá de la traición impulsiva de Javier. Esta era una exclusión sistemática coordinada por una familia entera que había decidido que mi dinero era bienvenido mientras mi compañía no lo era. La revelación de la traición familiar sistemática exigía una respuesta que igualara su crueldad calculada. Pasé esa tarde en mi oficina en casa, rodeada de 15 años de documentos de adquisición, registros corporativos y subsidiarios que contaban la historia de la expansión de Morrison Hospitality por el suroeste de España. Mi equipo legal trabajó de forma remota durante toda la noche, mapeando conexiones que nunca había considerado en su totalidad. Lo que surgió de nuestra investigación transformó mi comprensión del poder que había acumulado inconscientemente. Amor del Desierto, Wedding Planning, operaba bajo el paraguas de Southwest Event Solutions, que yo había adquirido 3 años antes, durante sus procedimientos de bancarrota. Hacienda del Sol, el lugar que Santiago y Sofía habían seleccionado por sus impresionantes vistas al desierto, pertenecía a mi división de hostelería a través de una sociedad de cartera que gestionaba 12 propiedades similares. Catering del Cañón respondía a Morrison Hospitality a través de una estructura subsidiaria tan compleja que incluso los expertos de la industria rara vez rastreaban la propiedad final. Lo más significativo, Hotel Palmera del Desierto, donde los 60 invitados a la boda habían confirmado sus reservas, representaba la joya de mi portafolio de hoteles, una propiedad que había comprado y renovado para convertirla en uno de los destinos de lujo más buscados de Madrid. Cada proveedor, cada servicio, cada aspecto de la celebración de Santiago se conectaba directamente con empresas que yo controlaba a través de adquisiciones estratégicas que habían parecido rutinarias en ese momento, pero que ahora se revelaban como instrumentos de un apalancamiento sin precedentes. La familia que había desestimado mi negocio como Las Cositas de Teresa había construido, sin saberlo, toda su celebración de boda sobre los cimientos de mi imperio corporativo. Habían insultado y excluido a la mujer que literalmente era dueña de cada componente de la celebración de sus sueños. Mi llamada a Diana a la mañana siguiente portó una autoridad que nunca había ejercido con tal precisión enfocada. Cuando me identifiqué como la dueña final de Amor del Desierto Wedding Planning, el silencio que siguió se estiró lo suficiente como para que yo escuchara su fuerte jadeo y el sonido de papeles revolviéndose frenéticamente en su escritorio. «Señora Valdés, yo no tenía ni idea». Su voz llevaba la tensión particular que viene de darse cuenta de que se ha estado operando bajo suposiciones completamente falsas sobre las dinámicas de poder. La estructura corporativa es tan compleja, y su esposo nunca mencionó: «Mi esposo no tiene ninguna participación en las operaciones comerciales de Morrison Hospitality». La interrumpí con la precisión fría que había construido mi imperio a través de negociaciones hostiles. También ha demostrado una preocupante tendencia a tergiversar tanto su autoridad como mi consentimiento con respecto a los asuntos financieros familiares. La compostura profesional de Diana comenzó a desmoronarse a medida que las implicaciones de su situación se hacían claras.
Había aceptado instrucciones de un hombre que no poseía ninguna autoridad sobre las empresas que no le pertenecían, mientras desestimaba las preocupaciones de la mujer que controlaba cada aspecto de la infraestructura de la boda. Sus intentos tartamudos de salvar la situación resultaron inútiles, porque el daño ya había sido hecho a través de su participación en el engaño de Javier. Necesito que entienda algo muy claramente, Diana. Cuando mi esposo la contactó para excluirme de la boda de los Ortiz Ramírez, mientras preservaba mis contribuciones financieras, estaba excediendo cualquier autoridad que jamás haya poseído. Esas instrucciones violaron tanto nuestros acuerdos profesionales como la ética empresarial básica. Señora Quiroga Valdés, si hubiera sabido sobre la estructura de propiedad, nunca habría aceptado esas instrucciones. Nuestros procedimientos estándar requieren la autorización de los principales accionistas para cualquier cambio significativo en la coordinación del evento. Su desesperación resaltó cuán completamente Javier había subestimado tanto mi perspicacia para los negocios como mis relaciones en la industria. Había asumido que podía manipular a los proveedores que, en última instancia, me respondían a mí, descartando la posibilidad de que su esposa silenciosa pudiera tener el respeto y la lealtad en todo el sector de la hostelería. Diana, quiero que contacte a cada proveedor asociado con la boda de los Ortiz Ramírez y les informe que sus servicios ya no son necesarios. Todos los contratos deben ser rescindidos de inmediato y todas las reservas canceladas. El silencio que siguió llevó el peso de una mujer que se daba cuenta de que estaba presenciando el desmantelamiento sistemático de meses de cuidadosa planificación. Señora Valdés, ¿está segura de esta decisión? La boda está programada para el próximo mes, y encontrar servicios de reemplazo será prácticamente imposible con tan poco tiempo de antelación. Estoy completamente segura. Mi familia tomó una decisión de negocios para excluirme mientras retenían mi financiamiento. Ahora aprenderán lo que sucede cuando traicionas a alguien que controla toda la infraestructura de la industria de la que dependen. El proceso de cancelación se desarrolló con precisión quirúrgica en las siguientes horas. Cada proveedor recibió un aviso oficial de que sus servicios ya no eran necesarios para la celebración de los Ortiz Ramírez. Cada contrato fue rescindido legalmente, de acuerdo con las cláusulas que mi equipo legal había redactado años antes para proteger los intereses de Morrison Hospitality. Cada reserva de hotel fue cancelada. Cada arreglo de catering fue disuelto y cada reserva de lugar fue eliminada del sistema. No actué por impulso emocional o por un deseo de venganza mezquina. Esta fue la respuesta calculada que había construido mi imperio a través del pensamiento estratégico y las consecuencias para aquellos que violaban las relaciones comerciales. Santiago y Sofía habían tomado la decisión de participar en mi humillación mientras se beneficiaban de mi generosidad. Ahora descubrirían que las elecciones conllevan consecuencias, especialmente cuando eliges traicionar a alguien que controla la infraestructura de la que dependen tus sueños. El poder que ejercí en este momento se sintió diferente a todo lo que había experimentado durante 15 años de matrimonio. Durante décadas, había aceptado el trato despectivo de la familia de Javier, financiado sus diversas necesidades y deseos mientras permanecía invisible, y priorizado su comodidad sobre mi propio reconocimiento y respeto. Había desempeñado el papel del miembro de la familia tranquilo y complaciente mientras construía un imperio que empequeñecía su comprensión. Pero ahora, por primera vez en mi matrimonio, sentí la pura embriaguez de ejercer el poder sin disculpas ni restricciones. La familia que casualmente me había descartado mientras se quedaba con mi dinero,
estaba a punto de aprender que la mujer tranquila que habían subestimado tenía todas las cartas en este juego. Años de aceptar un reconocimiento mínimo mientras proporcionaba el máximo apoyo, de repente se sintieron como paciencia estratégica en lugar de autosacrificio virtuoso. Mi asistente entró en mi oficina con actualizaciones sobre el proceso de cancelación. Su expresión, portando la mezcla de eficiencia profesional y preocupación personal que caracterizaba nuestra relación laboral. Señora Valdés, todas las notificaciones a los proveedores han sido completadas. Varias empresas han solicitado la confirmación de estas instrucciones, dadas las circunstancias inusuales y el corto plazo. Dígales que la decisión de Morrison Hospitality es final y no negociable. Cualquier proveedor que no pueda aceptar estas instrucciones debe revisar sus obligaciones contractuales con respecto a las directivas de la empresa matriz. La cascada de consecuencias comenzaría en unas horas. Santiago y Sofía recibirían llamadas de proveedores confundidos explicando que sus servicios ya no estaban disponibles. Las reservas de hotel desaparecerían del sistema, los arreglos de catering se disolverían y la reserva del lugar, que había parecido segura, se evaporaría sin explicación. La celebración que habían planeado durante meses se desintegraría en una sola tarde, porque habían elegido traicionar a la mujer que, sin saberlo, controlaba cada componente de la infraestructura de su boda. Esta revelación transformó mi comprensión de las relaciones, el poder y la autoestima, de maneras que 15 años de operaciones comerciales exitosas nunca habían logrado. Había pasado décadas creyendo que la generosidad silenciosa y la acomodación paciente representaban la virtud, que financiar los sueños de los demás mientras permanecía invisible demostraba carácter y lealtad familiar. En cambio, ahora reconocía estos comportamientos como patrones que habían enseñado a mi familia a dar por sentadas mis contribuciones mientras me trataban como prescindible. La mujer tranquila que todos habían subestimado finalmente jugaba a su nivel de capacidad real. Y el juego había cambiado fundamentalmente de maneras que aún no podían comprender, pero que muy pronto experimentarían directamente. No te rindas. Si te sientes identificada con la protagonista, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que la verdadera generosidad debe ser anónima? Las consecuencias comenzaron a desarrollarse en unas horas, cayendo en cascada a través de la red de planificación de bodas como fichas de dominó que caían en una secuencia precisamente calculada. El teléfono de mi oficina sonó primero con el número de Teresa, y le permití sonar 3 veces antes de contestar, saboreando la anticipación de su confusión y pánico creciente. Teresa, algo terrible está pasando. Su voz llevaba un temblor que nunca había escuchado antes, más agudo y sin aliento con la clase de desesperación que acompaña a ver planes cuidadosamente construidos desintegrarse en tiempo real. Cada uno de los proveedores acaba de llamar para cancelar sus servicios. El lugar, el catering, las reservas de hotel. Todo se ha ido. Mantuve la compostura profesional mientras notaba la deliciosa ironía de que ella estuviera llamando a la mujer que habían excluido para pedir ayuda con problemas creados por esa misma exclusión. ¿Los proveedores han proporcionado alguna explicación para estas cancelaciones? Todos afirman que se debe a cambios en las políticas corporativas o directivas de la empresa matriz. Pero nada de eso tiene sentido. Firmamos contratos hace meses, pagamos depósitos, confirmamos todo varias veces. ¿Cómo pueden simplemente cancelar sin previo aviso? Su desconcierto era completo y satisfactorio. Teresa no tenía idea de que la mujer a la que había ayudado a traicionar en realidad controlaba a cada proveedor
que ella estaba tratando desesperadamente de retener. Las lágrimas en su voz, que una vez me habían conmovido para escribir cheques generosos, ahora sonaban como la justicia servida con precisión matemática. ¿Has intentado contactar a proveedores alternativos?, pregunté con el tono servicial que siempre había empleado durante las crisis familiares, aunque esta vez mi asistencia resultaría notablemente limitada. Esa es la parte imposible. Cada lugar decente en la zona de Madrid de repente está completamente reservado. Cada servicio de catering de calidad afirma que no tiene disponibilidad. Cada hotel que hemos llamado no tiene vacantes para nuestras fechas. Es como si toda la industria se hubiera coordinado para dejarnos fuera. La precisión de su evaluación era notable. La industria, de hecho, se había coordinado para dejarlos fuera, aunque ella seguía ajena a la identidad del coordinador. Mis 15 años de adquisiciones estratégicas habían creado una red tan completa que encontrar alternativas requería buscar más allá de los estándares de calidad que Santiago y Sofía habían establecido originalmente para su celebración. «Simba, he estado llamando durante 6 horas seguidas», continuó Teresa, su voz quebrándose de agotamiento y frustración. Incluso intenté con proveedores en Barcelona y Valencia, pero o están reservados o no están dispuestos a viajar para nuestra fecha. No entiendo qué está pasando. La llamada de Santiago llegó 20 minutos después. Su formación arquitectónica evidente en su enfoque metódico para la resolución de problemas, aunque su lógica resultó inútil contra la realidad de mi dominio del mercado. A diferencia de la súplica emocional de Teresa, Santiago intentó analizar la situación con un desapego profesional que se desmoronó gradualmente a medida que el alcance del desastre se hacía evidente. «Teresa, necesito preguntarte algo directamente», comenzó Santiago con el tono medido que usaba para las consultas con clientes. ¿Tienes alguna idea de por qué cada proveedor asociado con nuestra boda cancelaría de repente sus servicios el mismo día? Eso sí que parece una coincidencia inusual, respondí, manteniendo la persona de miembro de la familia servicial que me había servido bien durante 15 años. ¿Has considerado si alguien con una influencia significativa en la industria podría tener razones para estas acciones? La pausa que siguió se extendió lo suficiente como para que yo lo escuchara procesar las implicaciones de mi sugerencia. Santiago era lo suficientemente inteligente como para reconocer que tales cancelaciones coordinadas requerían un poder y una organización sustanciales, aunque aún no había conectado estos requisitos con su cuñada silenciosa, que supuestamente dirigía un pequeño negocio de catering. ¿Estás sugiriendo que alguien está saboteando deliberadamente nuestra boda? Su voz llevaba una alarma creciente a medida que la posibilidad de una interferencia intencional reemplazaba su suposición inicial de una desafortunada coincidencia. ¿Quién tendría tanto la motivación como la capacidad para coordinar algo como esto? Yo no querría especular sobre las motivaciones, dije con cuidado, pero la parte de la capacidad es interesante. Este nivel de coordinación requeriría a alguien con amplias conexiones en toda la industria hotelera, alguien cuya influencia se extienda a múltiples categorías de proveedores. El silencio de Santiago sugería que comenzaba a entender que su boda había sido atacada por alguien con recursos y alcance mucho más allá del drama familiar típico. El hombre que diseñaba edificios finalmente estaba comprendiendo que su celebración había sido sistemáticamente demolida por una arquitecta de consecuencias que nunca se había molestado en reconocer. La respuesta de Javier resultó ser mucho menos analítica e infinitamente más reveladora sobre su verdadero carácter cuando se enfrentaba a situaciones fuera de su control. Sus llamadas comenzaron con la autoridad despectiva que siempre había empleado cuando mis actividades comerciales le causaban inconvenientes a sus planes familiares,
pero su tono cambió rápidamente a medida que se daba cuenta de que sus tácticas habituales resultarían inadecuadas para esta crisis. «Teresa, necesitas arreglar este desastre de inmediato», ordenó Javier durante su primera llamada. Su voz portando la suposición de que, por supuesto, yo priorizaría la solución de los problemas creados por su traición. Santiago está en pánico total, y Teresa no ha dejado de llorar en horas. El juego que sea que estés jugando tiene que parar ahora mismo. La caracterización casual de las consecuencias sistemáticas como juegos revelaba cuán completamente Javier malinterpretó tanto la situación como mi respuesta a su humillación orquestada. Realmente creía que la reacción de su esposa al robo y la traición representaba un comportamiento infantil que los adultos razonables deberían ignorar en lugar de reconocerlo como el ejercicio calculado de un poder legítimo. No estoy jugando a ningún juego, Javier. Simplemente estoy permitiendo que las consecuencias naturales se desarrollen cuando la gente toma decisiones sobre traicionar a los miembros de la familia que han sido generosos con ellos. ¿Consecuencias naturales? Su voz se elevó con genuina indignación. Estás destruyendo la boda de Santiago por despecho, porque tus sentimientos fueron heridos. Esta es exactamente la clase de inestabilidad emocional que estábamos tratando de evitar al mantenerte alejada de la celebración. El ataque a la víctima alcanzó alturas asombrosas, mientras Javier transformaba su robo y traición en evidencia de mis problemas de salud mental. Él había orquestado mi exclusión mientras se quedaba con mi dinero. Luego, caracterizó mi respuesta como una prueba de que su decisión original estaba justificada. La lógica circular habría sido impresionante si no fuera tan moralmente en bancarrota. Javier, me excluiste de una boda que yo financié por completo mientras te quedabas con mis 40,000 euros. Si puedes explicar cómo eso representa un comportamiento familiar razonable, estoy dispuesta a escuchar. Ofreciste ese dinero como un regalo, Teresa. Los regalos no vienen con ataduras y no te dan el derecho de controlar las celebraciones de otras personas. Tu éxito te ha hecho pensar que puedes comprar tu camino a situaciones donde no eres deseada. La acusación reveló los resentimientos que probablemente se habían enconado a lo largo de nuestro matrimonio. Javier veía mis logros comerciales como arrogancia, en lugar de reconocer la dedicación e inteligencia que construyeron Morrison Hospitality de la nada hasta convertirla en un imperio regional. Esta crisis de la boda no se trataba de la armonía familiar, sino de disminuir a una esposa cuyo éxito amenazaba su ego y desafiaba sus suposiciones sobre las dinámicas de poder domésticas. En 48 horas, la noticia comenzó a extenderse por la comunidad hotelera de Madrid de que Teresa Valdés estaba ejerciendo el alcance completo de su considerable influencia. Los proveedores que me habían tratado con profesionalidad rutinaria de repente entendieron que habían estado tratando con la realeza de la industria, cuyo comportamiento tranquilo había enmascarado un control de mercado sin precedentes. Los competidores que habían subestimado a Morrison Hospitality comenzaron a reevaluar su posición en el mercado y sus estrategias de relación con alguien a quien no se habían dado cuenta de que era una figura de poder importante. Mi asistente atendió llamadas de colegas de la industria que buscaban entender las implicaciones de las cancelaciones para sus propios negocios. Los gerentes de hotel que habían aceptado solicitudes de reserva rutinarias ahora reconocían que habían estado tratando con la dueña de propiedades competidoras. Las empresas de catering que habían visto a Morrison Hospitality como otro actor regional. De repente entendieron que estaban operando en mercados dominados por una competidora
cuya influencia nunca habían reconocido. La mujer tranquila que había preferido la generosidad anónima estaba revelando el verdadero alcance de su imperio. Y toda la industria de la hostelería del suroeste de España estaba tomando nota del poder que nunca se habían molestado en reconocer o respetar. Mi reputación se estaba transformando de exitosa empresaria a fuerza de la naturaleza, y el reconocimiento se sentía embriagador después de décadas de aceptar la invisibilidad tanto en relaciones profesionales como personales. El caos que rodeaba la boda de Santiago representaba solo el comienzo de consecuencias que remodelarían cómo todos los involucrados entendían el poder, la lealtad y el costo de traicionar a alguien cuya influencia se extendía mucho más allá de su comprensión. Los susurros de la industria llegaron a su crescendo al final de la semana, creando la atmósfera perfecta para lo que había planeado como el acto final de este drama familiar. Programé la reunión para el lunes por la mañana en la sede de Morrison Hospitality, enviando invitaciones formales a Javier, Santiago, Sofía, Teresa y a ambos sets de padres a través de mi asistente con la precisión clínica de una citación corporativa. La sala de conferencias del piso 32 había sido elegida específicamente por su atmósfera intimidante. Las ventanas del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas del centro de Madrid, mientras que las paredes mostraban premios de la industria, certificados de adquisición y obras de arte originales que colectivamente representaban más riqueza que los ingresos anuales combinados de mi familia. La mesa de conferencias, hecha de una sola pieza de madera de nogal y rodeada de sillas de cuero que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, sirvió como el escenario perfecto para las revelaciones que remodelarían cada relación en la sala. Llegaron por separado, pero en cuestión de minutos uno del otro, sus caras portando las expresiones de shock de personas cuya comprensión de la realidad se había alterado fundamentalmente durante la semana anterior. Javier entró primero, su usual porte seguro reemplazado por la postura incierta de un hombre que había descubierto que su esposa tranquila controlaba fuerzas más allá de su comprensión. Su tez pálida y el ligero temblor en sus manos revelaban cuán a fondo las recientes revelaciones habían sacudido sus suposiciones sobre las dinámicas de poder domésticas. Santiago y Sofía lo siguieron, ambos vistiendo la neutralidad cuidadosa de personas que intentaban navegar por una crisis que aún no entendían por completo. La formación arquitectónica de Santiago era evidente en cómo estudiaba la sala de conferencias, tomando nota de los detalles que hablaban de una riqueza e influencia que nunca había asociado con su cuñada. Sofía mantenía la fachada compuesta que había perfeccionado en los últimos días, aunque sus ojos abiertos traicionaban un reconocimiento creciente de que estaba entrando en el dominio de alguien cuyo poder se extendía mucho más allá de las relaciones familiares. Teresa entró al último, con ambos sets de padres, su cara mostrando el agotamiento de alguien que había pasado días intentando frenéticamente reconstruir una celebración que se había desintegrado de la noche a la mañana. La mujer que había participado en mi traición ahora se enfrentaba a la realidad de que su búsqueda de proveedores alternativos había sido inútil porque la mujer que había ayudado a excluir controlaba la infraestructura que necesitaba desesperadamente. Me había posicionado a la cabecera de la mesa de conferencias, vistiendo un traje Armani azul marino y la confianza que viene de tener todas las cartas en un juego, donde los otros jugadores aún estaban aprendiendo las reglas.
La luz de la mañana que entraba por las ventanas creaba sombras dramáticas en la sala, mientras resaltaba los premios y el reconocimiento que documentaban el ascenso de Morrison Hospitality al dominio regional. Gracias a todos por venir, comencé con el tono profesional que reservaba para las negociaciones de alto riesgo. Creo que tenemos varios asuntos importantes que discutir con respecto a los eventos recientes y sus implicaciones para nuestras relaciones familiares. El silencio que siguió fue profundo y satisfactorio. Estas eran las mismas personas que me habían interrumpido en las cenas durante años, desestimando mis opiniones de negocios mientras celebraban logros que palidecían al lado de mis propios logros. Ahora se sentaban en mi sala de conferencias, rodeados de evidencia tangible de una influencia que nunca se habían molestado en reconocer, entendiendo finalmente que el miembro tranquilo de la familia tenía el poder absoluto sobre su situación inmediata. Santiago rompió la defensa coordinada de la familia, con palabras que me sorprendieron por su franqueza y aparente sinceridad. Se puso de pie lentamente, me miró directamente a los ojos y habló con la voz firme que recordaba de nuestros mejores momentos familiares antes de que esta crisis revelara el verdadero carácter de todos. Teresa, quiero disculparme no solo por mí mismo, sino por todos nosotros. Lo que hicimos fue completamente inexcusable. Su reconocimiento portaba un remordimiento genuino, en lugar de la contrición estratégica que había esperado de alguien cuya boda había sido sistemáticamente desmantelada. Debí haber cuestionado la decisión de excluirte mientras nos quedábamos con tu contribución financiera. Debí haber reconocido que ninguna armonía familiar podría justificar tratarte con tal falta de respeto. Su disposición a aceptar la responsabilidad. Mientras Javier continuaba manteniendo un silencio defensivo, reveló un carácter que se había escondido bajo la lealtad familiar y la presión social. El coraje moral de Santiago en este momento plantó la primera semilla de una posible redención, aunque el perdón seguía siendo una consideración distante en lugar de una posibilidad inmediata. Santiago, tu disculpa es notable, respondí con una neutralidad cuidadosa. Sin embargo, las disculpas no abordan la naturaleza sistemática de lo que ocurrió o el engaño coordinado en el que múltiples miembros de la familia participaron en la creación. Javier finalmente encontró su voz, aunque sus palabras llevaban el borde desesperado de alguien cuyo mundo se estaba desmoronando bajo el peso de la evidencia y las consecuencias. Teresa, tienes que entender que estábamos tratando de prevenir el drama familiar. La exclusión nunca fue pensada como un insulto. Fue pensada para proteger a todos de situaciones incómodas. Proteger a todos de situaciones incómodas, robando mi dinero y orquestando mi humillación. Pregunté con la calma y precisión que me había servido en innumerables confrontaciones comerciales. Javier, por favor, explica cómo el robo y la traición califican como medidas protectoras. Sus intentos de minimizar la traición y racionalizar la exclusión se volvieron cada vez más desesperados a medida que se daba cuenta de que sus tácticas habituales de descarte y condescendencia resultarían inadecuadas en este entorno. Cuando finalmente comprendió que su esposa controlaba no solo sus finanzas personales, sino toda una industria regional, su ira defensiva se transformó en una negociación que revelaba la profundidad de su dependencia de sistemas que nunca se había molestado en comprender. Tienes razón en que la ejecución fue defectuosa, admitió Javier con visible renuencia, pero las intenciones eran buenas. Podemos arreglar esta situación si todos se alejan de las reacciones emocionales y se centran en la unidad familiar. La caracterización casual de las consecuencias calculadas como reacciones emocionales demostró cuán completamente
Javier malinterpretó tanto la situación como mi respuesta a su traición orquestada. Realmente creía que el ejercicio de poder legítimo de su esposa representaba una histeria que las personas razonables deberían ignorar en lugar de reconocerlo como el resultado natural de elecciones que conllevaban consecuencias significativas. La situación ya ha sido arreglada, Javier. La boda de tu hermano fue cancelada porque la familia que planeó mi exclusión descubrió que no tenían alternativas cuando retiré mi apoyo. Las reacciones emocionales a las que te refieres son la respuesta natural a aprender que las acciones conllevan consecuencias. Me puse de pie y caminé hacia las ventanas que daban al centro de Madrid, permitiendo que el silencio enfatizara la autoridad que mi posición y mi entorno representaban. La ciudad se extendía debajo de nosotros, gran parte de su infraestructura hotelera siendo controlada, sin saberlo, por la mujer que la familia de Javier había desestimado como alguien que dirigía un pequeño negocio de catering. Sin embargo, continué, estoy preparada para ofrecer los términos para una resolución que permitirá a Santiago y Sofía proceder con su celebración, aunque bajo condiciones que reflejan la nueva realidad de nuestras relaciones. La sala contuvo el aliento mientras esbozaba los requisitos que remodelarían cada suposición que habían mantenido sobre el poder, el respeto y la rendición de cuentas dentro de nuestra estructura familiar extendida. Los términos no eran puntos de partida para la negociación, sino condiciones no negociables que reflejaban el costo de traicionar a alguien cuya influencia se extendía mucho más allá de su comprensión. 75,000 euros, pagaderos por adelantado para cubrir todos los gastos de la boda, disculpas formales por escrito de Javier, Teresa y ambos sets de padres, reconociendo que su trato fue inaceptable y violó los estándares básicos de lealtad familiar. Reconocimiento público durante la recepción de la boda de lo que casi destruye esta celebración y por qué ocurrieron estos eventos. El requisito financiero representaba casi el doble del costo original de la boda, mientras que el reconocimiento público aseguraría que cada invitado entendiera las consecuencias de traicionar a los miembros de la familia cuya generosidad se había dado por sentada durante años. Estos términos son finales y no negociables. Tienen 48 horas para decidir si Santiago y Sofía tendrán su boda bajo estas condiciones o si le estarán explicando a 60 invitados por qué no hay celebración en absoluto. El plazo de 48 horas pasó con la aceptación de Santiago, entregada a través de una carta formal que llegó a Morrison Hospitality precisamente al final del horario comercial del miércoles. Su letra llevaba la precisión cuidadosa de un arquitecto que entendía que algunas estructuras requieren una reconstrucción completa en lugar de simples reparaciones. Los 75,000 euros aparecieron en mi cuenta de negocios a la mañana siguiente, acompañados de disculpas escritas de cada miembro de la familia que iban desde el reconocimiento genuinamente arrepentido de Santiago hasta la admisión a regañadientes de un mal juicio de Javier. 4 semanas después, me paré en el salón principal de mi hacienda del Mirador, supervisando los preparativos finales para lo que se había transformado de la visión original de Santiago y Sofía en algo completamente diferente, pero innegablemente hermoso. El lugar representaba una de las propiedades más pequeñas de Morrison Hospitality, anidado contra las estribaciones del desierto, con vistas panorámicas a la montaña, que creaban una magnificencia natural que ninguna cantidad de dinero podría comprar o replicar. El número de invitados se había reducido de 60 a 40, forzando a centrarse en las relaciones genuinas en lugar del rendimiento social y la obligación. Cada invitación había sido cuidadosamente revisada,
para asegurar que solo las personas que realmente importaban a Santiago y Sofía presenciaran su unión. La eliminación de los invitados periféricos y conocidos creó una intimidad que la celebración original nunca habría logrado, a pesar de su mayor gasto y elaborada planificación. Cada detalle reflejaba mi visión estética en lugar de la ostentosa exhibición que Santiago y Sofía habían imaginado inicialmente. La elegancia simple reemplazó el exceso llamativo que habían planeado originalmente, con flores silvestres del desierto dispuestas en centros de mesa discretos que complementaban en lugar de competir con el paisaje natural. El presupuesto reducido había producido, paradójicamente, una celebración más sofisticada, una que enfatizaba la importancia del compromiso que se estaba haciendo en lugar de la riqueza que se exhibía. Mi asistente se acercó con las confirmaciones finales de los proveedores. Cada documento con las firmas de los proveedores de servicios que ahora entendían que estaban trabajando directamente para Morrison Hospitality, en lugar de a través de planificadores intermediarios. El cambio en su comportamiento había sido notable de observar. Los proveedores que me habían tratado con profesionalidad rutinaria ahora proporcionaban la deferencia típicamente reservada para los líderes de la industria, cuya influencia podía hacer o deshacer negocios regionales. Siamo Nuara Valdés. El equipo de catering ha confirmado todos los ajustes finales del menú, y el fotógrafo entiende que usted revisará todas las imágenes antes de su publicación. Mi asistente informó con la eficiencia que había llegado a esperar del personal que reconocía que trabajaban para alguien cuyo poder se extendía mucho más allá de lo que la mayoría de los clientes podían ejercer. La transformación en cómo la comunidad hotelera de Madrid me veía había sido profunda y gratificante. La noticia se había extendido por toda la industria sobre la magnate tranquila que casi cancela una boda familiar por traición, con la historia creciendo en detalles dramáticos a través de cada recuento. Los competidores que habían subestimado a Morrison Hospitality ahora se me acercaban con el respeto cuidadoso reservado para las fuerzas de la naturaleza que podían remodelar las condiciones del mercado a través de decisiones únicas. El incidente había elevado mi reputación profesional de exitosa empresaria a leyenda de la industria, aunque el costo en las relaciones familiares aún estaba por determinarse. Mi disposición a ejercer el poder cuando fui traicionada había enviado mensajes claros a toda la comunidad sobre las consecuencias de cruzar a Teresa Valdés, ya sea en tratos comerciales o en relaciones personales. Durante la hora del cóctel, observé a Santiago moviéndose por la reunión más pequeña con un alivio visible en lugar del estrés que había caracterizado su comportamiento durante el proceso de planificación original. La reducción de la lista de invitados le permitió interactuar de manera significativa con cada persona presente, en lugar de realizar obligaciones sociales para conocidos que asistían a las celebraciones principalmente por oportunidades de networking. Sofía se veía genuinamente radiante, en un vestido más simple que se adaptaba mejor al lugar íntimo que el elaborado vestido que había seleccionado originalmente. La mujer que había mantenido una negación plausible durante toda la crisis ahora se comportaba con la cuidadosa gratitud de alguien que entendía que su boda existía solo gracias a un perdón que no necesariamente se había ganado, pero que necesitaba desesperadamente. Cuando Santiago se puso de pie para dirigirse a la reunión durante la cena, sus palabras llevaron un peso que trascendía los típicos discursos de recepción de boda. El hombre que había encontrado el coraje moral para reconocer el mal comportamiento
Continuó demostrando un crecimiento de carácter que lo distinguía de los miembros de la familia que seguían centrados en minimizar su responsabilidad. Antes de que Sofía y yo intercambiemos nuestros votos, quiero reconocer a alguien cuya generosidad y perdón hicieron posible esta celebración, a pesar de los graves fallos de nuestra familia, comenzó Santiago, su voz portando a través de la reunión íntima una emoción genuina en lugar de una gratitud actuada. Teresa Valdés no solo financió nuestra boda. Ella preservó la integridad de nuestra familia cuando nosotros mismos la habíamos abandonado. Su disposición a reconstruir lo que destruimos a través de nuestro egoísmo y traición representa un carácter al que todos deberíamos aspirar a emular. El aplauso que siguió fue sostenido y genuino, en lugar del cortés reconocimiento al que me había acostumbrado en los eventos familiares. Incluso los invitados que no habían sido informados de la historia completa entendieron que algo significativo había ocurrido, que la mujer que estaba siendo reconocida había demostrado una gracia extraordinaria bajo circunstancias que habrían justificado consecuencias mucho más duras. Santiago continuó con un reconocimiento específico de mi sacrificio y carácter que representaba una reivindicación pública que nunca había exigido, pero que siempre había merecido. Teresa nos enseñó que la verdadera fuerza no se trata de dominar a los demás, sino de usar el poder de manera responsable cuando otros no muestran respeto y decencia básicos. Sofía se puso de pie desde la mesa principal, sus ojos brillantes con una emoción que parecía genuina en lugar de estratégica. La novia que construiría su matrimonio sobre los cimientos de mi perdón finalmente parecía entender la gravedad de lo que su familia casi había destruido a través de su traición calculada. Quiero disculparme públicamente por el trato que nuestra familia le dio a Teresa, dijo Sofía, su voz llevando suficiente peso emocional para sugerir un aprendizaje auténtico en lugar de una contrición actuada. Respondimos a una generosidad extraordinaria con falta de respeto y traición. Aceptamos su dinero mientras excluíamos su presencia, lo que representa un fallo moral que recordaré por el resto de mi vida. Su admisión de responsabilidad familiar frente a los invitados a la boda creó el reconocimiento público del mal comportamiento que las disculpas privadas nunca podrían haber logrado. La mujer que había mantenido una cuidadosa neutralidad durante toda la crisis finalmente estaba reconociendo la quiebra ética de su exclusión coordinada mientras aceptaba mi financiación. Teresa no solo salvó nuestra boda, continuó Sofía, las lágrimas ahora visibles en su rostro. Ella nos enseñó a tratar a las personas con la dignidad que merecen, sin importar si pueden beneficiarnos. Espero que nuestro matrimonio demuestre la clase de integridad y lealtad que ella ha mostrado a nuestra familia, a pesar de tener todas las razones para abandonarnos por completo. A medida que la noche avanzaba, me encontré genuinamente disfrutando de la celebración, por primera vez en mi memoria reciente. La reunión íntima permitió conversaciones significativas en lugar de interacciones sociales superficiales, mientras que el conocimiento de que cada detalle existía bajo mis términos creó una satisfacción que la mera asistencia nunca podría haber proporcionado. Javier permaneció notablemente callado durante toda la noche. Su usual personalidad dominante, reemplazada por el comportamiento cuidadoso de alguien que había aprendido que sus suposiciones sobre las dinámicas de poder familiares requerían una revisión fundamental. El hombre que había desestimado mis logros durante 15 años, ahora se movía por mi celebración, reconstruida con el reconocimiento de que su esposa controlaba fuerzas que nunca se había molestado en comprender o respetar.
El atardecer en la montaña creó un telón de fondo natural para el primer baile de Santiago y Sofía, pintando el cielo del desierto con colores que ningún decorador podría replicar o mejorar. La celebración fue hermosa, elegante y significativa, de maneras que sus planes originales nunca habrían logrado, a pesar de costar casi el doble y requerir un reconocimiento público de los fallos familiares que serían recordados mucho después de que terminara el baile. El sol apenas era visible a través de las ventanas de nuestra cocina, cuando Javier apareció a la mañana siguiente, llevando un costoso ramo de rosas blancas y con la expresión demacrada de un hombre que había pasado la noche ensayando disculpas. Su atuendo formal de la boda todavía estaba arrugado por lo que parecía ser una noche de insomnio, y sus ojos llevaban el particular agotamiento que viene de finalmente entender la magnitud de las consecuencias que no había anticipado. Teresa, necesitamos hablar de nosotros, de lo que sigue. Su voz llevaba la cuidadosa modulación de alguien que había practicado estas palabras repetidamente, aunque la desesperación subyacente seguía siendo imposible de disimular. Sé que cometí errores graves, pero hemos estado juntos durante 15 años. Esa historia tiene que contar para algo en cómo avanzamos en esta situación. Continué preparando mi café matutino, con la misma precisión metódica que había empleado a lo largo de nuestro matrimonio, midiendo el café molido y el agua con la atención al detalle que había construido Morrison Hospitality, de la nada, hasta convertirla en un imperio regional. La rutina familiar proporcionaba estabilidad mientras procesaba la experiencia surrealista de mi esposo, suplicando perdón en la cocina, donde habíamos compartido miles de momentos ordinarios durante la última década y media. 15 años, repetí, probando el peso de esas palabras contra la realidad de lo que había ocurrido. 15 años durante los cuales te beneficiaste de mi éxito mientras tratabas mis logros como actividades de pasatiempo insignificantes. 15 años de aceptar el trato despectivo de tu familia mientras yo financiaba sus diversas necesidades y deseos. 15 años que culminaron en que me robaras mi dinero mientras orquestabas mi humillación pública. Javier colocó las rosas en nuestra encimera de granito, con movimientos cuidadosos de alguien que entendía que los grandes gestos resultarían inadecuados para el daño que había infligido. Entiendo que estás enojada, y tienes todo el derecho de estar molesta por cómo se manejó la situación de la boda. Pero Teresa, podemos superarlo. Terapia de pareja, lo que sea que necesites. Construimos una vida juntos que importa más que cualquier error. La caracterización de la traición sistemática como un solo error reveló cuán completamente Javier seguía malinterpretando tanto la situación como mi respuesta a su crueldad orquestada. Realmente creía que su decisión de excluirme mientras se quedaba con mi dinero representaba un error de juicio en lugar de una revelación fundamental sobre su carácter y su comprensión de nuestro matrimonio. Javier, no cometiste un error. Tomaste una decisión calculada para humillarme mientras preservabas el acceso a mis recursos financieros. Eso representa quién eres cuando crees que las consecuencias seguirán siendo manejables. A través de la ventana de la cocina, pude ver mi Range Rover en la entrada, ya cargado con todo lo que consideraba esencial de nuestros 15 años de matrimonio. El proceso de embalaje había sido sorprendentemente simple, requiriendo solo 2 horas para recoger las posesiones que tenían un significado emocional genuino. Las necesidades prácticas, los documentos importantes y los artículos sentimentales cabían fácilmente en el almacenamiento del vehículo de lujo.
ilustrando cuán poco de nuestra existencia compartida realmente me pertenecía a un nivel significativo. El acto físico de empacar había revelado el desapego emocional que había desarrollado inconscientemente a lo largo de años de aceptar un reconocimiento mínimo mientras proporcionaba el máximo apoyo. «Empacaste el coche», observó Javier, su voz llevando el reconocimiento vacío de alguien que finalmente había entendido que las palabras serían insuficientes para abordar el daño que había creado. «Teresa, por favor no tomes decisiones permanentes mientras las emociones están a flor de piel. Podemos reconstruir la confianza si nos das la oportunidad de trabajar en esto juntos». Mi teléfono vibró contra la encimera con un mensaje entrante de Santiago, y lo abrí para encontrar una foto de la noche anterior, mostrándolo a él y a Sofía cortando su pastel de bodas. Ambas caras irradiaban una felicidad genuina, a pesar de las circunstancias reducidas y el reconocimiento público de los fallos familiares que habían precedido su celebración. Debajo de la imagen, Santiago había escrito un mensaje que llevaba más peso emocional que cualquiera de las disculpas cuidadosamente elaboradas de Javier. «Gracias por ser el cimiento que hizo posible esta alegría. Tu perdón nos enseñó sobre la verdadera fuerza de carácter. Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros o las lecciones que le enseñaste a nuestra familia sobre cómo tratar a las personas con el respeto que merecen». El contraste entre el continuo crecimiento de carácter de Santiago y los intentos cada vez más desesperados de Javier por la reconciliación ilustraba la diferencia fundamental entre las personas que aprenden de las consecuencias y aquellas que simplemente las soportan. Mientras Santiago transformaba su experiencia en una acción positiva que beneficiaría a las generaciones futuras, Javier seguía centrado en minimizar su responsabilidad mientras buscaba la restauración de los privilegios que había perdido a través de la traición. Santiago envió un mensaje de agradecimiento. Dije mostrando a Javier la pantalla del teléfono. «Sigue reconociendo lo que ocurrió y expresando una gratitud genuina por el perdón que recibió. Quizás deberías considerar si su enfoque ofrece lecciones sobre la rendición de cuentas y el crecimiento». Javier miró el mensaje con visible irritación. La situación de Santiago era diferente. Él no era responsable de las decisiones familiares sobre los arreglos de los invitados. Yo estaba tratando de prevenir el drama y proteger a todos de situaciones incómodas que habrían arruinado su día especial. La persistente negativa a reconocer el robo y la traición que realmente habían ocurrido reveló cuán completamente Javier seguía comprometido con su narrativa original, a pesar de la abrumadora evidencia de su quiebra moral. Continuaba caracterizando mi exclusión como una prevención del drama, en lugar de reconocerla como una humillación sistemática, coordinada con crueldad casual. «Javier, me robaste 40,000 euros mientras orquestabas mi humillación pública. Ninguna cantidad de racionalización transforma esa realidad en protección familiar o prevención de drama». Tomé mi bolso y las llaves del coche de la encimera, donde las había colocado la noche anterior, sintiendo el peso de la finalidad que viene con las decisiones que no pueden ser revertidas o reconsideradas. La cocina que había albergado 15 años de comidas compartidas, conversaciones matutinas y momentos tranquilos de intimidad matrimonial, ahora se sentía como un museo de experiencias que pertenecían a personas que ya no éramos. «¿A dónde vas?», preguntó Javier, aunque su tono sugería que ya entendía que su ventana para salvar nuestro matrimonio se había cerrado mientras él seguía poniendo excusas en lugar de aceptar la responsabilidad. «Lejos de ti, lejos de tu familia, lejos de relaciones donde mis contribuciones son valoradas, mientras mi presencia
es considerada problemática. Me moví hacia la puerta que conducía al garaje, donde mi Range Rover empacado esperaba para llevarme hacia un futuro que no incluía a personas que confundían la generosidad con la debilidad. Teresa, por favor no hagas nada irreversible mientras todavía estás procesando lo que pasó. Podemos superarlo si le das a nuestro matrimonio la oportunidad que merece después de 15 años juntos. Detrás de mí, la voz de Javier llevaba la desesperación de alguien que finalmente había comprendido lo que estaba perdiendo, aunque sus súplicas seguían centradas en sus propias pérdidas, en lugar del daño que había infligido a través de su traición. Sus llamadas a mi nombre resonaron por la cocina, con una urgencia creciente, a medida que se daba cuenta de que las palabras por sí solas serían insuficientes para reparar la confianza que había sido sistemáticamente destruida a través de un engaño calculado. Pero no miré hacia atrás, porque había pasado 15 años mirando hacia atrás, poniendo excusas para un comportamiento que debería haber sido inaceptable, aceptando un reconocimiento mínimo de personas que deberían haber celebrado mis contribuciones a sus vidas. La puerta del garaje se abrió con precisión mecánica, revelando la luz del sol de la mañana que iluminaba el camino hacia un futuro donde mi valor no sería determinado por personas que decían amarme mientras me trataban como a algo prescindible. La finalidad de ese momento representó no solo el final de un matrimonio, sino la conclusión de un capítulo donde había aceptado ser subvalorada por personas que deberían haber atesorado lo que yo traía a sus relaciones. El motor del Range Rover cobró vida mientras salía de la entrada que había enmarcado 15 años de rutinas domésticas compartidas, dejando atrás la silueta de Javier en la ventana de la cocina y el peso de las expectativas que habían definido mi matrimonio desde su comienzo. 3 meses después, Morrison Hospitality ocupaba un nuevo edificio de sede en un suburbio de Madrid, su fachada de cristal reflejando la luz del sol mientras albergaba las operaciones expandidas que habían seguido a mi emergencia como una fuerza reconocida en la industria. El drama de la boda había transformado mi reputación profesional de maneras que las campañas de marketing tradicionales nunca podrían haber logrado, atrayendo a clientes que querían asociarse con alguien cuya influencia se extendía más allá de las relaciones comerciales típicas. La historia había evolucionado a través de innumerables recuentos en toda la comunidad hotelera, convirtiéndose en una leyenda de la industria sobre la magnate tranquila que casi cancela una boda familiar por traición. Cada versión enfatizaba detalles diferentes, pero la narrativa central se mantuvo consistente. Teresa Valdés comandaba recursos y ejercía una influencia que la mayoría de los profesionales de la industria nunca habían reconocido, y su disposición a ejercer ese poder cuando era traicionada enviaba señales claras sobre las consecuencias de cruzar a alguien cuyo comportamiento tranquilo enmascaraba capacidades sin precedentes. Nuevos clientes se acercaban a Morrison Hospitality no solo para los servicios de planificación de eventos, sino para asociarse con alguien que había demostrado que el respeto y la lealtad eran requisitos no negociables en lugar de sugerencias. Los ejecutivos corporativos que habían construido sus carreras sobre las dinámicas de poder entendieron la importancia de lo que había ocurrido, reconociendo que mi desmantelamiento y reconstrucción sistemáticos de la boda de Santiago representaban un pensamiento estratégico que se traducía directamente en una perspicacia empresarial que querían que apoyara sus propios eventos importantes. Mi asistente entró en mi nueva oficina de la esquina con la correspondencia de la tarde
incluyendo otro mensaje de Santiago que demostraba el continuo crecimiento de carácter que había mantenido desde el día de su boda. Sus comunicaciones habían evolucionado de un agradecimiento a una amistad genuina basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación familiar o la dependencia financiera. Teresa, quería compartir contigo una noticia que creo que te interesará, decía su último mensaje. Sofía y yo hemos decidido establecer un fondo de becas anual para estudiantes de gestión hotelera, financiado a través de un porcentaje de las ganancias de mi firma de arquitectura. Aprendimos de ti que el éxito conlleva la responsabilidad de apoyar a los demás. Y queremos honrar esa lección de una manera significativa. El contraste entre el continuo desarrollo moral de Santiago y los intentos cada vez más desesperados de Javier por la reconciliación ilustraba la diferencia fundamental entre las personas que aprenden de las consecuencias y las que simplemente las sufren. Mientras Santiago transformaba su experiencia en una acción positiva que beneficiaría a las generaciones futuras, Javier seguía centrado en minimizar su responsabilidad, mientras buscaba la restauración de los privilegios que había perdido a través de la traición. Mi abogada de divorcios había informado sobre la última propuesta de acuerdo de Javier esa mañana. Otra, en una serie de ofertas cada vez más generosas que revelaban su creciente comprensión de lo que había perdido a través de su crueldad calculada. El hombre que había desestimado mis logros durante 15 años, ahora, se ofrecía a aceptar un apoyo financiero mínimo a cambio de preservar alguna conexión con el estilo de vida que mi éxito había proporcionado. Vivir sola en mi nueva residencia me había desafiado inicialmente a mantener suposiciones que había mantenido sobre la soledad y la compañía durante toda mi vida adulta. El silencio que había temido que se sintiera abrumador, en cambio, proporcionó un espacio para la reflexión y la toma de decisiones que había sido imposible durante años de acomodar las necesidades y expectativas de otras personas. Mis hogares, mis negocios y mis relaciones ahora reflejaban los estándares que yo establecía en lugar de los compromisos que aceptaba para mantener la armonía familiar. La paz que venía de estar rodeada de personas que no podían descartarme o traicionarme casualmente resultó más satisfactoria que la compañía que había compartido con individuos que trataban mis contribuciones como derechos en lugar de regalos. 15 años de aceptar un reconocimiento mínimo mientras proporcionaba el máximo apoyo habían terminado, reemplazados por una soledad que honraba mi valor en lugar de disminuirlo a través de la acomodación constante de personas que confundían la generosidad con la debilidad. La noche trajo otro ritual que había desarrollado desde que dejé a Javier. Revisar el portafolio en expansión de Morrison Hospitality mientras disfrutaba de vino de mi colección privada en la tranquilidad de mi oficina en casa. Los números seguían reflejando un crecimiento que superaba las proyecciones, impulsado en parte por la reputación mejorada que el drama familiar había creado inadvertidamente en toda la industria. El intercomunicador anunció una llamada de Marcos, mi socio comercial más cercano, quien se había convertido en una de las pocas personas cuyo consejo buscaba en asuntos que se extendían más allá de las preocupaciones profesionales. Su perspectiva sobre la situación de la boda había demostrado ser invaluable durante semanas en las que las emociones familiares amenazaron con nublar el juicio comercial. Teresa, quería ponerte al día sobre algo interesante. Comenzó Marcos con el entusiasmo que reservaba para desarrollos comerciales particularmente satisfactorios. 3 de nuestros principales competidores se me han acercado sobre posibles asociaciones o adquisiciones. Aparentemente,
Tu demostración de control de mercado durante la situación de la boda los ha hecho reconsiderar sus posiciones estratégicas con respecto a Morrison Hospitality. El panorama competitivo se había desplazado en respuesta a las revelaciones sobre mi verdadera cuota de mercado y la voluntad de ejercer esa influencia cuando las circunstancias requerían una acción decisiva. Las empresas que antes habían visto a Morrison Hospitality como otro actor regional, ahora entendían que estaban operando en mercados dominados por alguien cuyo enfoque tranquilo había enmascarado una consolidación sin precedentes de los recursos de la industria. Más significativamente, continuó Marcos, 2 grandes cadenas hoteleras nos han contactado sobre contratos de gestión para sus propiedades en el suroeste. Mencionaron específicamente que querían trabajar con alguien que demostrara el tipo de pensamiento estratégico y liderazgo decisivo que mostraste durante tu crisis familiar. La transformación de exitosa empresaria a leyenda de la industria continuaba generando oportunidades que validaban las decisiones que había tomado durante el período más difícil de mi vida personal. El drama familiar, que casi destruye las relaciones en cambio, había fortalecido mi posición profesional, de maneras que las estrategias comerciales tradicionales nunca podrían haber logrado. A medida que pasaban los meses, la historia de la boda de Santiago y Sofía se convirtió en el folclore familiar, aunque diferentes oyentes extrajeron diferentes lecciones de la experiencia. Algunos miembros de la familia aprendieron sobre los peligros de subestimar la fuerza tranquila y la importancia de tratar a las personas con respeto, sin importar su posición en las jerarquías sociales. Otros descubrieron que las acciones conllevan consecuencias incluso cuando esas consecuencias se retrasan por años de acomodación paciente. Algunos parientes reconocieron que mi transformación de recurso financiero familiar, invisible a matriarca reconocida, representaba la justicia en lugar de la venganza, el resultado natural de que las personas finalmente vieran claramente lo que siempre había sido cierto sobre las dinámicas de poder que habían elegido ignorar o malinterpretar. La emperatriz silenciosa siempre había existido dentro del imperio, en expansión de Morrison Hospitality, y mis relaciones profesionales cuidadosamente construidas. Simplemente había requerido las circunstancias adecuadas para emerger de detrás de la personalidad complaciente que había mantenido durante décadas de priorizar la armonía familiar sobre el reconocimiento personal. Esas circunstancias habían llegado a través de la traición de Javier y la crueldad coordinada de su familia, creando el catalizador necesario para que las relaciones y las reputaciones se alinearan con las realidades que habían sido cuidadosamente ocultadas detrás de la generosidad silenciosa y el apoyo paciente para personas que nunca habían merecido tal consideración. El atardecer del desierto pintó las ventanas de mi oficina, con colores que el dinero no podía comprar, mientras iluminaba un futuro que finalmente reflejaba mis capacidades reales, en lugar de las expectativas limitadas de los demás, sobre lo que la mujer tranquila podía lograr cuando dejaba de aceptar menos de lo que merecía. Si esta historia de fuerza tranquila, convertida en justicia poderosa, te ha cautivado, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Teresa reveló que era dueña de cada proveedor de bodas, viendo su shock en tiempo real. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. Y no te pierdas más historias increíbles de mujeres subestimadas que encuentran su poder. Suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para no perderte ningún video.